Buenos días. La clase que le traigo hoy es acerca de la vida espiritual. ¿Y de dónde nosotros podemos adquirir la vida espiritual? De Dios, ¿no es verdad? La vida espiritual nosotros la podemos adquirir de Dios. Vamos a hablar acerca de la vida espiritual hoy. ¿Ok? La naturaleza de la vida espiritual. Es vida nueva. Esa es la naturaleza de la vida espiritual. Es una vida nueva. ¿Por qué es una vida nueva? Porque las cosas viejas cambiaron. Las cosas viejas cambiaron. Y estamos en Cristo, y entonces todo eso es nuevo. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 20, dice: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. ¿Qué es la vida cuál? Espiritual. La vida espiritual, la vida nueva que nosotros estamos viviendo, que la estamos viviendo ¿quién? En Jesucristo, por mediación de Él, que nosotros tenemos relación ¿con quién? Con Dios. ¿Ok? Es vida verdadera, porque la palabra de Dios es verdad, y la vida que nosotros tenemos ahora en Cristo es una vida verdadera, es una vida que es para siempre, es una vida que es eterna. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 19, dice así: que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. ¿Qué quiere decir? De que nosotros debemos aferrarnos a esta vida que nosotros tenemos por mediación de Jesús, que es la vida espiritual. La vida que nosotros teníamos antiguamente no es buena. Entonces ahora nosotros tenemos una vida que es espiritual, y todos nosotros debemos desarrollarnos en las cosas espirituales y dejar las cosas del carnal hacia un lado. Es vida, esa vida espiritual es vida eterna. Y usted sabe lo que quiere decir eterno, ¿no? Que es para siempre. Sí, nuestros cuerpos se van a morir, nuestros cuerpos sí se van a deshacer, pero nuestro espíritu siempre va a estar vivo. Y nosotros debemos estar enamorados de nuestra vida espiritual. Romanos 5:21: para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por la única persona que nosotros podemos tener vida eterna es por mediación de Jesucristo. Y entonces el pecado se murió. Ya nosotros no podemos estar viviendo en pecado. Nosotros tenemos que estar viviendo en las cosas espirituales, en las cosas de Jesucristo. Es una vida que es abundante, que es para siempre. ¿Sabes lo que es abundante? Que nunca se va a acabar y siempre la va a tener. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 8, dice así: ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da de cuenta de que cuando llega el calor, sus hojas siempre están verdes, y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Es la misma comparación que está diciendo que va a ser eterno. Está comparando aquí la vida de nosotros con la de un árbol. De que la vida, cuando está el hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Siempre va a tener el agua, va a tener las raíces, va a estar fuerte. ¿Y qué va a suceder? Que cuando venga el calor, las hojas siempre van a estar verdes.
Y en los años de sequía no se marchitará, ni dejará de dar fruto. Así somos nosotros, debemos ser nosotros. Nosotros debemos dar fruto. Nosotros debemos dar fruto y nosotros no nos podemos marchitar tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Los orígenes y naturaleza de la vida espiritual. La vida espiritual es la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, para tener y para vivir una vida espiritual, tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros y trabaje con nosotros, porque todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo para que nosotros trabajemos para Él. Juan, capítulo 13, versículo 6, dice así: lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces, nosotros nacimos en la carne, pero nosotros tenemos el nacimiento del Espíritu. Y cuando usted nace del Espíritu, usted es Espíritu. Y Dios es Espíritu. Jesús es Espíritu. Y si usted se pone a pensar todas las cosas que Jesús hizo y todos los milagros que Dios hizo, si nosotros nos ponemos a pensar sobre todas esas cosas, podemos llegar a la conclusión de que nosotros podemos hacer lo mismo que ellos hicieron también. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. La vida espiritual une a los creyentes con Jesucristo. Todos nosotros estamos unidos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos una vida espiritual y porque todos nacimos de nuevo. En el libro de Efesios, capítulo 2, del 4 al 5, del versículo 4 al 5 dice así: pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, que 5 nos dio vida junto con Cristo, fíjate, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Amén. Fíjate cómo dice, nos dio vida junto con Cristo, que nos dio vida junto con Cristo. ¿Y quién era Cristo? Cristo fue el que nos salvó a nosotros, y Cristo fue el que no pecó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los ha salvado. ¿Ok? La vida espiritual hace que los creyentes sean hijos de Dios. Y ustedes saben bien, porque si ustedes son madres, o ustedes son padres, ustedes saben bien el amor que ustedes tienen con sus hijos. Y ese mismo amor, y mucho más grande, lo tiene Dios con todos nosotros, que somos nacidos espiritualmente, que ha sido por el Espíritu, no ha sido por el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es muerte, pero el deseo del Espíritu es vida, y vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 12 al 13, dice así: pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que han creído y que han creído en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, le ha dado la potestad de ser hijo de Dios.
Entonces, usted sabe bien cómo usted ama a sus hijos. Y ese mismo amor que usted tiene con sus hijos, ese mismo amor lo tiene Dios con todos nosotros. Los cuales no son engendrados de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjate, los cuales no son engendrados de sangre, que no son hijos de sangre, ¿tú me entiendes? Ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos hijos espirituales y tenemos que tener eso en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque muchos de nosotros se nos olvida de que nosotros somos hijos de Dios espirituales y que el Espíritu nos puede conllevar a nosotros a llegar a conocer mucho más a Dios y a hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos otra cosa, es que estamos haciendo la cosa por mediación de la carne. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe a nosotros. Y si ustedes se recuerdan, un ejemplo que nosotros tenemos grandísimo, Jesucristo es Dios. Jesucristo, cuando Juan lo bautizó, él fue guiado ¿por quién? Al desierto. Fue guiado al desierto por el Espíritu Santo. Y él no pecó. Y entonces así nosotros debemos hacer también. Porque cuando nosotros pecamos, la relación con Dios se va disminuyendo, porque a Dios no le gusta el pecado. A Dios ama a los pecadores, pero Dios no ama el pecado. ¿Estamos bien? La vida espiritual trae a las personas al conocimiento de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y quiere decir que la vida eterna y el Espíritu nos conlleva a nosotros a conocer acerca de la palabra de Dios. Entonces, una cosa que le quiero decir, no, muchas veces hay personas que dicen que no entienden la Biblia. ¿Cómo es que tú eres cristiano y no vas a entender la Biblia? Tú no sabes por qué no entiendes lo que dice la Biblia, porque quieres poner la mente tuya carnal en las cosas de Dios, en la Biblia que está escrita espiritualmente. Si usted deja las cosas, la pone a analizar espiritualmente, usted va a comprender lo que la Biblia dice, porque está escrito espiritualmente. Pero si usted viene con la mente carnal, con su mente suya, no va a comprender nunca nada. ¿Por qué? Porque la carne quiere lo de la carne y el espíritu quiere lo del espíritu, y la carne con el espíritu no se llevan. Entonces uno tiene que venir a la Biblia con el espíritu y pedirle a Dios que le dé sabiduría, y Dios se la va a dar, porque ese uno es la voluntad de Dios, que nosotros lo conozcamos a Él. Y si a veces que le pedimos otras cosas, le pedimos que nos dé dinero, que nos dé un carrito bueno, que nos dé una casa, pero no le pedimos que nos dé sabiduría para conocer su palabra. Y usted se recuerda a Salomón. ¿Salomón no? ¿Fue Salomón? No. Salomón. ¿Qué le pidió a Salomón? Que le dé sabiduría para guiar a su pueblo. Y Dios le dio mucho más. Le dio mucho más. ¿Por qué? Porque eso es lo que él necesitaba. Que la gente sepa acerca de él. Eso es lo que quiere Dios hacer que nosotros. La vida espiritual produce fe. La vida espiritual produce fe. Muchas veces nosotros que somos cristianos le tenemos más fe a cualquier cosa
y a cualquiera que al mismo Dios. Y le voy a decir una cosa. Yo trabajaba antes en un lugar donde nosotros despachábamos carne. Como cuando usted va que quiere un pedacito de jamón, quiere la mitad de una libra, un cuarto, que sé yo, que sé cuándo. Y había una persona ahí, que usted no sabe lo que hacía, que cuando se le caía la carne, él la cogía y la volvía a poner ahí. ¿Usted me entiende? Y entonces mucha gente van y se comen esa carne y esa carne estaba caída en el piso ya. A ese hombre lo botaron de ahí por eso. Por eso. Entonces nosotros que tenemos más fe, vamos a comer al McDonald's y tenemos fe de que lo que estamos comiendo está riquísimo y está bueno. Y a lo mejor usted no sabe si a lo mejor le pasaron cucarachas, ratones y todas esas cosas. Y le tenemos fe a todo eso. Con todo eso sí, pero con Dios no le tenemos fe a Dios. ¿Ok? En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice así: de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? Que si usted oye la palabra de Dios y usted cree en que Jesús fue enviado por Dios, usted va a tener vida eterna y no va a ser condenado. Y va a pasar de muerte ¿a dónde? A vida. Tenemos que mantener la unión con el Espíritu. Tenemos que hacer las cosas que el Espíritu quiere que nosotros hagamos. Y entonces una cosa, ¿cómo nosotros podemos saber las cosas del Espíritu? Nosotros podemos saber las cosas del Espíritu a través de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, usted no va a saber lo que el Espíritu quiere de usted. Porque las cosas que el Espíritu quiere de usted están escritas ¿en dónde? En la Biblia. Se hace posible un nuevo estilo de vida. Cuando usted está leyendo la Biblia y está haciendo, porque no es leerla ni estudiarla, sino es hacer. Se puede ver en usted un cambio de vida. Porque si usted lee la Biblia, usted estudia la Biblia, usted sabe lo que la Biblia dice y no está cambiando de vida, no estás haciendo nada. En el libro de Gálatas, capítulo 5, 25, dice así: si vivimos por el Espíritu, vamos también según el Espíritu. Entonces, si nosotros somos espirituales, tenemos que seguir haciendo las cosas del Espíritu. Entonces, si tú eres espiritual, entonces estás haciendo las cosas carnales. ¿Qué cosa es eso? No se puede así. Somos libertados de la ley escrita. Romanos, capítulo 2, versículo 29. El verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Fíjate, el verdadero judío lo es en su interior. Y la circuncisión no es la literal, sino la espiritual, la del corazón. El que es judío de esta manera es aprobado, no por los hombres, sino por Dios. ¿Cómo es aprobado el judío? Por la circuncisión del corazón. Hay muchas personas de que vienen a la iglesia, están yendo a la iglesia y asisten a todas las reuniones, a todas las actividades que existen en la iglesia. Asisten y van y están cantando y que sé yo, que sé cuándo. Pero cuando salen de la iglesia, Su vida cambia. entonces no están haciendo las cosas espirituales, ni están haciendo las cosas para Dios. Lo está haciendo para que las personas lo estén mirando. Y entonces están complaciendo a las personas y no están complaciendo a Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón de amor y que nosotros hagamos las cosas para Él y por Él, no para que las personas nos estén mirando. Porque de todos modos,
Sí, las personas te están mirando, pero Dios te está mirando. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, podemos tener la obediencia a Dios. Se hace posible la obediencia a Dios. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a tener una obediencia con Dios. Y a todos nosotros nos gustan que nos obedezcan. Pero a nosotros no nos gusta obedecer. Todos nosotros, cuando los niños le decimos, le decimos a los niños que hagan una cosa, y nos gustan que los niños no obedezcan. ¿Tú me entiendes? Y nos ponemos muy contentos cuando nos obedecen, pero cuando no nos obedecen, y entonces nosotros mismos no obedecemos a Dios. Nosotros no obedecemos a Dios. Y si entonces Dios dice de que si usted lo obedece a Él, usted va a ser bendecido. Pero si usted no lo obedece a Él, usted va a ser maldecido. Eso está en el libro de Deuteronomio. ¿Ok? Romanos 8:4. Capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. No debemos seguir las cosas de la carne. Nosotros debemos seguir las cosas del Espíritu. Con el Espíritu Santo se promueve la unidad. Una unidad que todos nosotros debemos tener, porque también Jesucristo, Él oró para que todos nosotros fuéramos uno, estuviéramos unidos como Él estaba unido con su papá. Él oró por eso, por nosotros, para que nosotros mantengamos la unión. Efesios capítulo 4, versículo 3. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjate lo que dice. Mantener no quiere decir que la vas a adquirir, porque ya la unidad nosotros la tenemos ¿en quién? En Jesucristo, porque todos nosotros somos hermanos. Pero dice que hay que mantenerla. ¿Qué cosa es lo que tú mantienes? Tú mantienes las cosas que tú tienes. Tú no puedes mantener las cosas que tú no tienes. Entonces quiere decir que ya nosotros tenemos esa unidad. Entonces lo que tenemos es que mantenerla. ¿En qué? En el vínculo de la paz. También nosotros con la mediación del Espíritu Santo podemos recibir ser fuerte, podemos recibir fortaleza y podemos recibir ánimo, que muchos de nosotros a veces que perdemos el ánimo. Y por mediación del Espíritu Santo nosotros podemos conseguir adquirir ánimo y fuerza. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice: mientras tanto, la iglesia en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Fíjate, en la iglesia de Galilea, en Judea, en Samaria, todas las personas vivían en paz. Y entonces todos ellos se estaban edificando ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Qué quiere decir el temor? El temor aquí no es de tenerle miedo, sino es el amor hacia Dios. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando existía ese amor y esa paz en la iglesia, ¿qué sucedía? ¿Qué sucedía? Que se iba creciendo en fuerza. ¿Por qué? Por mediación del Espíritu Santo. Fíjate, y su número aumentó por la fuerza del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que le estaba dando la fuerza esa. Pero si estaba haciendo las cosas carnal, la iglesia no va a crecer y no va a haber unión. ¿Ok? Dones para aquellos que viven en el Espíritu. Hay muchos dones, que esos dones son para las personas
que viven en el Espíritu. Y entonces todos esos dones que Jesús nos ha dado a todos nosotros es para edificar su iglesia, para edificarnos unos a los otros. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces las personas cogen los dones que se le dan para el uso personal. Pero eso no es bueno. Los dones son dados, me adelanté, los dones son dados para la edificación ¿de qué? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros, es para la edificación de nosotros. ¿Ok? 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todo el Espíritu que tenemos nosotros es el mismo. No es un espíritu, otro espíritu, es el mismo. Entonces, cuando es un espíritu, cuando es una sola persona, todos tenemos que pensar en lo mismo. Es lo mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, que hay ministerios, maestros, hay diáconos, hay diferentes tipos de ministerios, pero también hay gente que canta, pero es ¿para quién? Para el mismo Señor, y es el mismo Señor, y quiere decir que es el mismo Espíritu. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todo, es el mismo. Dios es el que lo hace todo, entonces es el mismo. ¿Ok? Pero la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para provecho. Provecho de Jesús. A uno el Espíritu le da la palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia. Fíjate, a uno el Espíritu le da la palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. A otros más el don de hacer milagros. Al otro el don de profecía. A otro el don de discernir los espíritus. A otro el don de diversos géneros de lengua. Y a otros el don de interpretar las lenguas. Pero todo esto lo hace uno, y es el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. ¿Está mirando para qué es? ¿Estamos bien o estamos mal? El ministerio es fortalecido. Eso lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu Santo santifica a aquellos en los que Él vive. Fíjate, el Espíritu Santo santifica a aquellos en los que Él vive. ¿Y el Espíritu Santo dónde vive? El Espíritu Santo no vive dentro de usted. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de usted. Él lo santifica. Él lo santifica. Mediante el Espíritu Santo, Jesucristo vive en los creyentes. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 17. Para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder. Para que por la fe en Cristo habite en sus corazones y para que arriesgados y cementados en amor,
¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros debemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. El Espíritu transforma a todos nosotros. El fruto del Espíritu se observa en la vida de los creyentes. Cuando usted ve a un creyente, usted ve a un hermano, una hermana que está haciendo las cosas por Dios y para Dios, usted está mirando ahí los frutos del Espíritu. Aquí mire, un ejemplo. El ejemplo de vivir en el Espíritu Santo lo podemos ver en quién. ¿Quién es el ejemplo de todos nosotros los cristianos? El ejemplo de todos nosotros los cristianos, ¿quién es? Jesucristo. Ese es el mejor ejemplo. No yo ni nadie. El mejor ejemplo que todos nosotros los cristianos debemos tener es Jesucristo. Mateo 4:1. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todo lo que habían creído eran, eso es en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. ¿Qué quiere decir? Que lo tuyo era mío y lo mío era tuyo. ¿Somos así ahora? ¿Somos así ahora? Así eran los primeros cristianos. Entonces, para finalizar aquí, fíjate cómo dice aquí. La vida en el Espíritu significa mantenerse sujeto a la dirección y guía del Espíritu Santo y estar siempre abierto a sus dones y al poder que nos da. ¿Qué quiere decir con esto? Que la vida espiritual significa mantenerse sujeto a la dirección y guía del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe y estar siempre abierto a sus dones y al poder que nos da. ¿Ok?